Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con un video, con un tape, con un spot que tiene que ver con la campaña con la que estaremos hablando con Andrea Falero. Por favor. Imagine if every time you search for an answer, you don't find it. How would you feel? Confused? Frustrated? Isolated? Millions of people across the world feel like this every day because they live with a rare disease. It's difficult to tackle a rare disease. You try different strategies to help the patients, but most of the time, you don't have the data you need to make informed decisions. I really wish I had some answers. With your support of ongoing research efforts, today things can change. We can find more answers. For Osea. For Matthew and his family. For Jeffrey. With research, possibilities are limitless. Be part of the change. Bueno, como decíamos, Día Internacional de las Enfermedades Raras, y Andrea Falero, integrante de Atuero, nos está acompañando. Buenos días, Andrea, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, allí veíamos que la campaña hace principal hincapié y pone especial énfasis, yo diría que en dos mensajes muy fuertes. La sensación de confusión, aislamiento, frustración de quien padece una enfermedad y no encuentra respuestas a diario sobre su enfermedad. Y también hay otro énfasis, en que esas respuestas se pueden encontrar si de alguna manera aportamos para la investigación, que es lo que aparentemente haría falta para ir obteniendo más respuestas de enfermedades raras. ¿Cómo se vive en Uruguay esta situación? ¿A cuántas personas afecta? No tenemos un número exacto, ¿verdad?, de pacientes que estén padeciendo una enfermedad. Según el Ministerio, existen en este momento 2.000 enfermedades diagnosticadas y hay 2.300 pacientes que saben que la padecen o que tienen a su cargo un angelito o una persona que la padece. Sí, pero no hay un número exacto. Y cuando te diagnostican esa enfermedad, ya los propios facultativos saben que están hablando de una enfermedad rara, calificada así de esa manera. No todos. Es decir, que en ese sentido hay también falta de información. Exactamente. Existe una falta de información a nivel profesional. Se entiende que el actualizarse lleva su tiempo y que a veces no todos tienen ese tiempo, pero necesitamos, esa es una de las necesidades que hay, importantes, ¿verdad? Claro, imagino que debe ser un periplo largo hasta que se logra detectar. Claro, claro. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es llevando el ejemplo, ¿verdad? Dando el ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo fibromialgia, es una enfermedad rara y lleva mucho tiempo diagnosticarla, darse cuenta. Uno pasa por muchos estudios que en realidad dan que no tiene nada. Sus órganos, su cuerpo está funcionando bien. El dolor existe igual, es un poco inexplicable, pero es una enfermedad rara que se da y que hoy por hoy está siendo más conocida y muy diagnosticada, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, ¿llevó cuántos exámenes y por tanto cuánto tiempo de, digamos, que te dijera, no, hay que hacer esto porque puede ser tal cosa? Entonces ibas y no. Claro, estuve aproximadamente un año entre especialista y especialista, hasta que, bueno, di con quien me dijo, lo que tú tienes es esta fue la frase, una fibromialgia de tapa de libro. Y bueno, se puede dar por un post-trauma o por estrés acumulado.
Entonces, a partir de ahí, bueno, las terapias que se puedan llevar para que la calidad de vida sea mejor. Claro. Perdón Humberto que te pise, pero hay un tema que va asociado a las enfermedades raras y al subdiagnóstico, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la masa crítica. Somos un país de 3 millones, claro. Entonces la incidencia de estos casos es sensiblemente menor a la de un país con 40 millones de habitantes, como por ejemplo Argentina, por citar un ejemplo acá próximo. Absolutamente, entonces, Brasil. La masa crítica y los casos, la casuística en Argentina, en Brasil es sensiblemente mayor, claro. Y los profesionales que trabajan, claro, lo ven más frecuentemente seguido. Eso se suma a lo que vos decís, claro, que las enfermedades raras a nuestros profesionales les cuesta diagnosticar. Es uno de los factores más importantes. Hay enfermedades raras que los médicos las desconocen. Exacto, que se entran de pronto 4 o 5 angelitos, por decir algo. El síndrome de Cri-du-Chat, hay 5 chicos. Sí, tuvimos un informe especial. El síndrome de Aicardi, que es la enfermedad que padece mi hijita de corazón. En este momento, en mi grupo somos 3 mamás y sé que haya 10 casos en salud pública, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo llegás a esas mamás? Si tú además tienes que ir de pronto un día a llevar a tu niña o al niño a emergencia y tienes, además de plantearle lo que el niño está demostrando que siente, explicarle que tiene un síndrome así, y a veces tenés que decirle en qué se basa para que puedan diagnosticar. Que la mayoría de las veces te debe pasar eso, que vos tenés que explicarle al profesional médico lo que tiene y de qué manera son los síntomas porque la desconoce. Claro, para de ahí vamos a decir, entrelazar síntomas y lo que siente, lo que ve que la niña demuestra en ese momento para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Porque es importantísimo. ¿Y desde qué lugar, volviendo un poco a lo que era el spot, desde qué lugar se puede colaborar para que estas personas puedan mejorar su calidad de vida? ¿Es a través de la colaboración para la investigación, pero a través, pienso, porque me quedé en lo que me decías, la falta de información que pueden tener hasta los propios profesionales de la salud y el tiempo que se pierde para algo que es tan fundamental como el diagnóstico? ¿En qué se puede colaborar? ¿De qué manera podemos colaborar para que esa situación se revierta? Yo creo que la primera y más importante es en la difusión, ¿verdad? Dándole difusión para que la gente conozca, más allá de que se es consciente de que existe, ¿verdad? Un grupo de personas que padecemos o que tenemos un angelito con una enfermedad rara. Todos conocemos a alguien o somos pacientes o tenemos un paciente. Entonces la difusión es importantísima, estar siempre a la orden, ¿sí? Después, si bien se viene trabajando de parte del Ministerio en la creación de un centro de referencia para precisamente los nuevos pacientes, las nuevas mamás y papás que necesitan un lugar donde decir, bueno, tengo esta enfermedad o bueno, de aquí en más tengo un angelito con esta enfermedad, ¿a dónde puedo ir a informarme? Entonces, ese es el gran paso que se está dando, es la creación de un centro de referencia y la información a nivel médico ya debería ser algo, ¿verdad? Que del lado de las instituciones capaz que es un poco más inalcanzable, debería ser de parte de... Porque ese centro de referencia que gira en la órbita, creo que es de BPS, ¿no? Exacto, va a funcionar en Crenadecer, el centro de enfermedades. Allí en la calle Agraciada. Exactamente. Ese centro de referencia lo que hace es agrupar allí a los profesionales referentes en determinado tipo de especialidades que saben, que hablan de tú a tú con el paciente que tiene. Que eso a veces no se consigue o en la emergencia del hospital o en la emergencia de la mutualista. O con los médicos tratantes. No, tú lo que tienes en Crenadecer es un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Que atiende a tu niño, o bueno, como paciente, en general son niños. Y bueno, lo que hace es centralizar
todos los profesionales que tú tienes en la salud pública o la salud privada, pero que vas de pronto un día uno, un día otro, allí los tienes claro, como esa es la ventaja. Trabajando más multidisciplinariamente. Trabajando, digamos, en simultáneo. Exacto. No un día visitando al endocrinólogo y otro día sacando consulta para el... claro, determinado... porque ellos hacen por llamarlo de alguna manera, un prediagnóstico, ¿sí? Si bien los chicos ya están diagnosticados, ellos lo vuelven a ver y entonces a partir de esa evaluación deciden qué terapia es la más urgente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y desde la asociación, Andrea, ¿qué trabajo se realiza? Porque recién en lo que nos contabas decías que bueno, que prácticamente, como todos podemos tener en cualquier momento de nuestra vida una enfermedad rara, es como gente que va ingresando. Dijiste claramente nuevas mamás que van ingresando. Allí la asociación, de alguna manera, ¿en qué ayuda? ¿Cuál es el trabajo para quien está pasando o dando esos primeros pasos que veíamos recién en el spot, ¿no? De quien comienza a empezar a quedar sorprendido al principio, consternado después, confuso después frente a algo que no termina de saber lo que tiene. Allí la asociación, ¿qué papel juega? El de apoyo es más importante, ¿verdad? Y de comunicación con ante las necesidades que tú tengas. Vuelvo a repetir, como paciente, como papá o mamá. Entonces, es el primer apoyo, a eso apuntamos, a que la gente nos conozca, nos tenga en cuenta, venga a nosotros y desde nuestro lugar podamos ayudar y conectar con quien sea necesario. Vamos a trabajar en paralelo con este centro de referencia que se está creando. Entonces allí va a ser, esa unión va a ser más fuerte, obviamente, ¿no? En el caso de tu enfermedad, ¿fue diagnosticada hace cuánto tiempo? En el 2012. 2012. ¿Y cuáles son tus posibilidades? Es decir, hoy en Uruguay requiere de un determinado tratamiento, de varios tipos de tratamiento. Todavía no se sabe mucho sobre ella. ¿Cuál es la información? Porque fuiste muy clara en decir, después de determinada cantidad de exámenes, di con un médico que dijo lo que tú tienes es tal cosa. Tiene un tratamiento base como cualquier enfermedad, ¿verdad? Que cada paciente lo sobrelleva acorde a cómo sienta la fibromialgia, porque es una enfermedad que no... Siempre digo, no es una enfermedad que tenga un avance que uno conozca, vaya a conocer, sepa, bueno, de aquí en tanto tiempo yo me voy a sentir de esta manera, y entonces con ciertos cuidados uno puede ir como paleando el asunto. La fibromialgia, tú tienes un dolor diferente diario. Padeces un dolor diario las 24 horas, cargas con un dolor y una sensación de cansancio y de fatiga crónica constantemente. Entonces, de pronto, hoy, bueno, andas bien y el que te ve bien, pero por dentro tú sabes si estás dolorida, si estás muy cansada, cuán cansado estás, cuán dolorido estás. Y entonces ahí empezás como a manejar, bueno, qué medicación se toma, qué medicación te hace bien, qué no, cómo sobrellevas tu estado de ánimo, ¿verdad? Hay días que, en mi caso, tengo que usar bastón, hay días que no. En un empuje de fibromialgia puedes pasar de 3 a 5 días en cama. Va según la voluntad que tú tengas, ¿verdad? Entonces, bueno, es el... No, tiene los denominados hoy empujes, me levanto... esos Exacto, son lo que yo llamo empujes también. Claro. Está el que le dice crisis, el que le dice... son empujes de dolor. En el lenguaje son médicos de dolor que te duele todo. Y contanos, porque creo que a través de tu experiencia podemos entender un poco más lo que vimos en segundos al principio. Cuando fuiste diagnosticada, que seguramente habrá sido la primera vez en tu vida que escuchaste el nombre de la enfermedad, como para mí fue la primera vez, creo, haberlo escuchado de tu boca, me imagino que habrás hecho lo que cualquiera empieza a hacer, aún después que el médico te dice lo que es, etcétera, etcétera, empezás a buscar para tratar de informarte qué fue lo que te encontraste. Y siempre digo también cuando hablo con las mamás del grupo, porque hice lo mismo cuando conocí a María José y supe de su síndrome, ¿sí? Entrar en internet. Cuidado. Es terrible. Por experiencia propia es lo peor que uno puede hacer. Lo peor. Porque si bien internet, yo
para mí Internet es un arma de doble filo, ¿sí? Nos da muchísima información, pero no toda está actualizada. Y no toda viene acorde a lo que uno, si bien la enfermedad, sus cánones son básicamente igual para todo el mundo, no todos la sentimos igual. Claro. Entonces, de pronto te sugestionás con que, bueno, vas a sentir tal dolor o te vas a sentir así, y tal vez sí lo sentís tiempo después, pero no en el momento en que tú estás leyendo y que estás recién diagnosticada. Entonces tomás la enfermedad de otra manera, la asumís de otra manera. Y a veces es para peor, porque no es precisamente lo que estás necesitando. Estás necesitando un apoyo moral y para tu ánimo, que te levante, que te diga, bueno, tenés esta enfermedad, pero podés seguir adelante. Como se dice comúnmente, puedo vivir con ella, puedo seguir. Poniéndole voluntad, puedo seguir. No sé, no estoy, ¿no? Aquí. No, claro, y volviendo al espíritu del comercial que veíamos, del spot que veíamos, te tengo que preguntar, desde el momento que fue diagnosticada hasta ahora, ¿ha habido adelantos a nivel científico, mayores investigaciones con respecto, en particular en el caso de tu enfermedad? Yo siento que no. No. Perdón que te corte. ¿Lo viste que no. como estancado desde el momento que fuiste diagnosticada? ¿No has visto algo que dijeras, no. En esto se avanzó? No. Es más, se confunde. Ajá. Se confunde. Hay personas diagnosticadas con fibromialgia que no es exactamente fibromialgia lo que tienen, pero presentan el mismo cuadro. En las enfermedades raras por ejemplo, los angelitos, sucede lo mismo. Hay enfermedades que tienen los mismos síntomas, parte de los síntomas son los mismos, entonces se inician, por decir, se manifiesta la enfermedad de la misma manera, pero en el transcurso del tiempo los médicos, y con un estudio genético por medio, obviamente, pueden determinar, bueno, si es, por ejemplo, un síndrome de Aicardi o un síndrome de West, si bien están asociados, ¿no? Puede ser West Aicardi porque todos tienen un grado de, ¿verdad? Por ejemplo, las nenas con síndrome de Aicardi tienen un grado de West, tienen un grado de parálisis cerebral, obviamente, ¿no? Pero entonces no es West, es Aicardi. Si bien tienen convulsiones refractarias ambas enfermedades. Síntomas similares que hacen cometer errores a la hora de diagnosticarlo. En un principio, claro, a la vista del médico puede ser. Luego, con un estudio genético, vuelvo a repetir por medio que ese es otro tema, ¿no? El estudio genético demora mucho. Y como hablábamos recién, que decíamos que por un tema de casuística es difícil poder diagnosticar este tipo de enfermedades raras porque tenemos una masa crítica muy reducida en 3 millones de habitantes y es difícil el diagnóstico. ¿Qué pasa con el tratamiento y el seguimiento? Porque justamente el tener pocos casos, supongo, tendrá o le brindará a los distintos profesionales que tratan las enfermedades raras poca experiencia de trabajo al ver pocos casos, justamente. ¿Qué pasa? ¿Hay muchos pacientes que, por ejemplo, viajan a Argentina o Brasil? ¿Qué saben ustedes? Que yo tenga conocimiento, sí, quien puede hacerlo en una primera instancia, viajaría en pos de aquello llevo. Vuelvo a repetir, uno siempre habla poniéndose ejemplo, ¿verdad? Sí. Voy o llevo al niño o la niña a ver si puedo lograr algo más de lo que se logra en mi país. No es el caso, porque estas enfermedades, vuelvo a decir, de base son iguales aquí en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en España. ¿Sí? Las niñas o los niños sufren lo mismo. Claro. Puede haber variables en los tratamientos. De repente, lo que es fisiatría, tal vez en Brasil hay otros aparatos que aquí todavía no se usan, que las puede ayudar más rápido, pero va en el profesional, en cuántos pacientes trate, y es un poco aquello de la prueba y el error y el acertar y la medicación, básicamente. Claro.
Andrea, tenemos que despedirte. Hemos estado con Andrea Falero, integrante de Atueru, hablando un poco a propósito de las enfermedades raras en nuestro país, pero las enfermedades raras en el mundo entero, por la conmemoración hoy del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Para no incurrir en un error más de desinformación, y porque he visto por allí algunas preguntas que nos realizan a través del Facebook, siempre que hablamos de una enfermedad rara, ¿hablamos necesariamente de una enfermedad incurable? ¿O no es así? ¿O en la mayoría de los casos sí o prácticamente sí? Yo creo que en la mayoría de los casos sí. Sí mejoran su calidad de vida. Sí, su calidad de vida puede mejorar muchísimo más. Pero no hay una alta médica, digamos. Pero no es que la enfermedad desapareció. Lamentablemente no. Mirá, dentro de todo lo que conversamos, ¿no? Me escribe una enfermera, está escuchando muy atentamente la entrevista y me dice, como enfermera es bastante normal ver el caso de fibromialgia, pero no quieren tratarla como enfermedad. Exacto. Justamente, nos dice. Y te mandan a 1000 especialistas. Exacto. Y dice que el estrés es la principal causa. Exacto. No quieren tratarla como enfermedad. No, ellos no la ven como una enfermedad, más bien la ven como una cuestión psicológica, ¿verdad? Como que tú estás tan estresado que el dolor que sentís no es tal. Claro. Y el mismo estado de estrés hace que dimensiones mucho más lo que sentís. Claro, ahí entramos también en el terreno ese de que al final todos somatizamos todo, entonces hasta qué punto la enfermedad es una enfermedad real y es una enfermedad no. Es que tú te la provocas. Además, es como decía hoy, de pronto tú el lunes te encontrás conmigo y yo estoy bárbara, y me encontrás el martes y yo ando de bastón, porque al otro día no sabés cómo te vas a levantar, más allá de que te levantás completamente entumecida, tenés que hacer que tu cuerpo se mueva, etcétera, etcétera. No sabés cómo te va. O de pronto caminas 5 cuadras y a la sexta, a la séptima, tuviste un dolor tan fuerte que comenzaste a renguear, como se dice comúnmente. Bueno, es enorme la cantidad de mensajes que tenemos. Janet Suárez, Verónica Perdigón. En este caso hablamos de 2 mamás, una de una niña de 4 años, diagnosticada con neurofibromatosis tipo 1. Janet habla de un problema de aprendizaje, dislexia. Me mandaron justamente a Cree Nacer. Sí. Por aquí también está Emily, que dice que le gustaría saber qué examen se tiene que hacer para saber si tiene esa enfermedad porque le duele todo el cuerpo. Dice que está yendo al médico desde hace mucho tiempo y no saben. Dice que es muy parecido, por lo menos, al caso que tú relataste, Andrea. O sea que hay verdaderamente... Sí, si me permite responderle, porque es una cuestión de solidaridad. Le puedo decir que existe una policlínica de fibromialgia en traumatología. Allí hay una poli muy buena de fibro, y bueno, y allí le van a hacer el estudio que hay, que es buscar los 18 puntos que marcan, si la tienen. Emily, la respuesta entonces de Andrea. Andrea... ¿Y qué manera de contactarse con ustedes para con nosotros? Imagino, ustedes tienen el teléfono. La página, estamos en Facebook. Bien. Y indudable, los teléfonos particulares, tanto de María Inés Fonseca, su presidenta, mío, o de cualquiera de los colaboradores que estamos haciendo. Lo tenemos en gráficos, y como hacemos habitualmente, le recordamos siempre a nuestros televidentes que las notas que ven en Arriba Gente, luego de un rato, ya en la tarde, las pueden ver en nuestro Facebook y en el canal de YouTube. Es decir, pueden volver a mirar si es que se escaparon de algún detalle o no estaban siendo los fieles que deben ser a nosotros, y por esas cosas de la vida estaba en otro canal y cayó acá y se quedó con nosotros. Bueno, tiene la posibilidad de reivindicarse viéndonos a través o de las notas que colgamos en Facebook o de nuestro canal de YouTube. Andrea, ha sido un placer realmente. Igual para mí. Mañana. Muchas gracias. Por favor, un placer. Así hemos dialogado entonces con Andrea Falero, integrante de Atueru, a propósito de la conmemoración hoy del Día Internacional de las Enfermedades Raras.